Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Slavkin y les estoy enviando un video en adicional al trabajo práctico de la materia de control, debido a que yo elegí un tema diferente al que propusieron ustedes del control RC, y me gustaría mostrarles un poco el trabajo y el escenario de hardware y demás en los cuales estuve trabajando un buen rato, como complemento al informe, por supuesto, que les voy a hacer llegar. Por eso me tomé un tiempito más y me pareció apropiado por ahí mandarle un video y mostrarle lo que estuve haciendo para complementar el informe. En particular, yo me dediqué a controlar un motor, un Permanent Magnet Servo Motor. Es un motor de trifásica con imán permanente en el centro. Se controla ahora voy a mostrar el hardware. Lo que hice para la planta fue hacer una analogía entre el motor y un circuito RL, porque lo que hice fue simplificar toda la parte de la bobina del motor y la parte eléctrica, debido a que la masa en la que estoy usando para mover con el motor era suficientemente grande para despreciar los efectos asociados al motor. Si no, hubiese quedado un sistema de mayor orden, el cual por ahí hubiese sido más complejo para el alcance de este trabajo. Entonces, de esta manera simulé un circuito parecido al RC, pero un RL, y fui haciendo punto a punto los enunciados del ejercicio del trabajo práctico del RC, los fui trasladando al RL dentro de lo posible. La planta que estoy usando, les voy a mostrar acá, es un motor que tiene arriba, le puse un tupper para poder ir poniendo diferentes cargas. Ahora tiene dos rollitos de estaño, pero me resultó práctico para ir cambiando en tiempo real el peso de la carga y poder viendo cómo varía. Esta es la placa de desarrollo, tiene un controlador de Texas, un C2000. Estoy trabajando ahora a unos 120 volts más o menos, porque no tengo tanto peso, digamos. Este escenario estaría mejor para una carga bastante más pesada, entonces redujo un poco la tensión. Y lo que hice además fue una pequeña consola con la cual me conecto al controlador, y con ella fui probando los diferentes escenarios. Entonces, inicialmente, como les decía, usando el modelo del RL, acá pongo las analogías entre el modelo eléctrico y el modelo mecánico, y después directamente desarrollé muy similar al sistema de RC, que de hecho hice también el trabajo práctico de RC como ejercicio para poder modelar el RL también. Pero en el punto en donde se necesitan los valores de RL, en el caso del RC los valores eran conocidos y uno podía elegir. En este caso, como son análogos a un sistema mecánico y no conozco exactamente la disposición mecánica, lo que hice fue hacer una simulación que les voy a mostrar ahora, justamente con esta consola. Lo que hago es poner el sistema en modo sin controlador, o sea, voy a hacer FSL Open. Pongo el sistema a lazo abierto y voy a controlar torque, o sea, voy a recibir la señal de referencia como el torque. El torque va a ser la corriente eléctrica que yo voy a estar midiendo desde la placa, que a su vez es una transformación de las dos corrientes del sistema trifásico que se mide. O sea, se toman dos corrientes, se hace una transformación de rotación a modo estático, y esa corriente única la uso como referencia para compararla para todos los sistemas de control. Entonces, con este sistema de lazo abierto y medición de corriente, lo que hago es lanzar, eso se pone run, vamos. Y lo que hace al inicio el motor es sincronizarse. Esto tiene un encoder incremental abajo. Entonces lo que hace al inicio es sincronizar el encoder con los imanes, y a partir de ahí ya se tiene una referencia perfecta en cada posición
referida al encoder. De esa manera no se necesita solamente una corriente y no se necesita, en el caso, por ejemplo, de un motor inductivo, conocer además cuál es el desplazamiento del campo magnético interno. En este caso son imanes, así que eso lo simplifica un poco. Entonces lo que hice fue simular una señal de tipo step. Vamos a poner una amplitud de 0,1, una frecuencia de 0,3 por ejemplo. La amplitud está, vamos a ponerla un poquito más baja al principio y le pongo una señal de step y el motor empieza a mover lentamente. Vamos a poner un poquito más de amplitud 0,1. Ahí está. Va para un lado para el otro y entonces lo que hago es loguear la salida de esto, enable, y lo monitoreo con GNU-plot. Entonces en tiempo real puedo estar viendo el movimiento del motor y la salida. Y como vemos acá es una salida muy similar a un RL, que es un pasaaltos, en donde usando el tau de esta señal hice una mera aproximación de los parámetros RL. La verdad que fue una aproximación grosera, pero se acercó lo suficiente como para completar el trabajo. Y lo detallo por esta parte del informe. Acá está el informe, hice una pequeña suavizada de la señal para tener un menos error, pero igualmente es bastante grosera la aproximación. Entonces con esto lo que hice fue hacer el sistema a lazo abierto. Después lo que hice fue agregar también el pole placement como un sistema de control. Así le pongo pole placement y lo que hace es lo mismo, pero cambia del sistema de lazo abierto a usar un algoritmo que está detallado en el informe para generar esta señal de control. Y después por otro lado hice lo mismo pero con un PID. Vamos a mandar PID y a partir de ahí esto se controla con un PID. Ahí se ve la pequeña variación ahí cuando arranca y el PID lo sigue bastante mejor que el pole placement, porque el pole placement no está perfectamente macheado con esta señal. El PID le dediqué un poquito más de tiempo para macharlo justo con la planta, con las dos basecitas de estaño. Y después eso sería lo que respecta a torque. Con el torque yo lo que puedo hacer también, incluso después vamos a ver el otro, puedo cambiar en tiempo real. Por ejemplo, voy a cambiar la constante proporcional a 0,1 y la constante de seguimiento, la integral de 0,2. Entonces puedo ir jugando con los valores y viendo cómo cambia eso mi referencia. En este caso no se nota mucho. Ahora vamos a hacer algo más agresivo, por ejemplo 0,01 y 0,05. A ver si podemos apreciar ahí la diferencia. Ahí se nota una pequeña variación ahí en los flancos. Bueno, y después lo que quise hacer fue, además de controlar torque, porque esto está, si yo lo detengo, esto simplemente hace fuerza para un lado, fuerza para otro, pero no controla ni velocidad ni posición. Entonces lo que hice fue, una vez hecho esto, encadenar un PID más para la velocidad y otro PID más para la posición y calibrar los tres juntos para hacer un seguimiento con 3 PID. Entonces lo que voy a hacer es, para mostrar eso, voy a parar esto. Primero voy a mostrar lo que sería el control de PID para velocidad, y con eso lo que hago, voy a poner primero el dibujito para que aparezcan los 3 ejes, y entonces lo que hago es arrancar de nuevo esto, run, FCL, run. Y voy a poner entonces una señal, vamos a poner una señal 001, 001, porque está apagado. Vamos a hacer así, reset, wave, amplitud 001, ahí está. Y vamos a poner, en vez de un step, también implementé una senoidal.
Entonces puedo mandar una senoidal de una frecuencia de 0,2, vamos a poner 0,5, una frecuencia más rápida de 1. Y vamos a poner el dibujo que los muestre separados. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí lo que tenemos en el diagrama de arriba está la posición, que todavía no está siendo controlada. El siguiente, el del medio, es la velocidad, que está siendo controlada, está bastante relajada el seguimiento, porque a mí lo que me interesa es afinar en la posición y no tanto en la velocidad. Y el de abajo, la curva de abajo, es el torque. La velocidad la estoy calculando usando la información de el encoder incremental, lo mismo la posición, o sea, la velocidad la derivada de la posición, y el de abajo es la corriente usando las transformadas. Entonces, teniendo la velocidad, lo que quedaría es hacer una simulación de la posición. Vamos a parar esto. Stop. Entonces lo que me queda es mostrar la posición en P y D. Vamos a poner la amplitud un poquito bajita para que arranque. Luego corremos esto. Ahí hizo la alineación, como siempre tiene que arrancar siempre haciendo una alineación. Y a ver si le di bien. CL run. A ver, a ver si lo está haciendo. Ahí calibró, ahí está. Ahí quedó en el lugar, está controlando la posición. Acá se ve bastante movida, pero si vemos las escalas, estamos en la escala de cada incremento es 0,0001, con lo cual acá se puede ver que se está corriendo entre 0,0002 y 0,001, o sea, es una división, por eso se ve esta vibración, es bastante abrupta, pero en realidad las escalas son muy bajitas. Y entonces lo que hacemos es poner una amplitud de 0,01, por ejemplo, y le mandamos una senoidal de una frecuencia de 1 Hz. Vamos a aumentar la amplitud porque me parece que con esto no se va a alcanzar a ver. Bueno, se ve un poquito, pero muy bajito. 0,1. Que vaya más violento. Entonces ahí, como se ve en el esquema de arriba, yo calibré los PID para darle preferencia al de la posición. Y lo mismo puedo hacer macana si, por ejemplo, veo el PID de la posición, que tiene una ganancia, por ejemplo, de 14, le doy una ganancia de 1. Bueno, esto se distorsiona bastante ahí. Vuelvo entonces a la 14. Ahí está. Bueno, y finalmente lo otro que implementé también que me pareció bastante útil fue un sweep. A ver si lo voy a poner la amplitud 0,01, así lo ponemos bajito, frecuencia 1. Esto es lo que me permite hacer un barrido en frecuencia. Por ejemplo, pongo la inicial de 0,2, que vaya cambiando cada uno, y la última de 2, por ejemplo, y el periodo de 1. Entonces le digo init, y lo que va a hacer es vamos a subirle un poquito la amplitud de 0,1. Ahí está. Entonces ahí lo que va a hacer es arrancar desde frecuencia 0,2 y una vez por ciclo va a ir incrementando hasta, creo que le puse 2. A ver si lo está haciendo, no le di start. Ahí está, pero no lo puse muy alto. Entonces vamos a hacer, reseteamos esto, la amplitud hay que arrancar un poquito más abajo. Ahí está.
enable. Set enable 0,05. Ahí está. Senoidal. Bien. Ahí va. Quiero poner esto y después esto. Así. Entonces ahí va acelerando. Bueno, ahí se me está saliendo el estaño de la caja. Vamos a ponerle un sweep más chico. De 1 nada más. Vamos a resetear esto. Semidan. A ver si estoy haciendo bien. Se me da en alto. Tengo que habilitar esto también. Ahí está. Ahí arranca en 0,2 y empieza a acelerar un poco. Y ahí vuelve a bajar. Y ahí vuelve a acelerar. Bueno, pero digamos, el punto a marcar es que la curva de arriba, en realidad están las dos curvas prácticamente superpuestas. A ver, vamos a ponerlo un poquito más rápido. La última frecuencia es de 1, vamos a ponerle de 2. A ver si se puede apreciar un poco mejor. Desde 0,2 hasta 2. Ahí se mueve un poco todo. Boom. Bueno, básicamente ese es un poco lo que le quería mostrar de mi trabajo, que por ahí está un poco corrido con los ejercicios que se plantearon, pero básicamente lo que puse el foco fue en... Vamos a apagar esto. Lo que puse el foco fue en control de PID y toda la parte de implementación de la captura de la ADC. Hice todas las transformadas desde capturar la corriente con el ADC, haciendo la transformada para un sistema rotacional, después hacer la comparación con la referencia y después volver a hacer la antitransformada y mandarlo al PWM, a los 3 PWM para hacer el movimiento del motor. Eso está todo mostrado en el código que les voy a adjuntar en el trabajo. Como complemento, porque es un tema que por ahí me interesa personalmente, y yo pude usar las herramientas que vimos en la materia y las pude dosificar a medida que iba necesitando en el trabajo. Bueno, así que ese es el pequeño informe que le quería dar a través del video, y cualquier cosa nos comunicamos. Igual le estaré mandando por correo el informe formal, el PDF y la documentación de MATLAB y el código. Voy a mandar el código más relevante de esto. Después, si necesitan ver alguna cosa más interna, pues tiene un montón de archivos. Voy a tratar de ser resumido en el código que les mando. Bueno, un saludo y hasta luego.